Buenas tardes, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a continuar con los contenidos que estábamos revisando que se referían específicamente a cómo podíamos implementar usando puertas NAND o NOR de dos entradas. En principio, en la clase pasada habíamos revisado que había que realizar un montón de doble negaciones, ¿cierto? Vamos a verlo rápidamente. Como recordatorio vamos a resolver un problema, ¿ya? Y luego de eso vamos a ver otros elementos que también tenemos disponibles en los circuitos o en realidad los sistemas digitales. Sería esto lo que revisamos, ¿cierto? Apuntes clase 17. Claro. Entonces teníamos una función que tenía esta forma, ¿cierto? Las negaciones de momento omítalas, ya, estas dobles negaciones. Esto es para la NOR. Ahora sí. Gracias. Ahí sí. Ya, entonces, ¿qué teníamos? Teníamos, ¿cierto? Que habíamos visto una función, que por si acaso la función original que habíamos obtenido es la que está en naranjo, sin hacer negaciones, ¿ya? Aquí esto es como el paso previo. Nosotros doble negábamos. ¿Para qué? Para poder cambiar estas operaciones que eran sumas, en el caso que quisiéramos representar con puertas NAND, ¿cierto? Que finalmente lo que hacen es una multiplicación negada. Doble negamos, lo cual no cambia la función. Después aplicamos De Morgan con esta barra que está acá, la barra inferior, ¿cierto? Y cambiamos las operaciones por multiplicaciones y además nos quedaban negados los términos, que quedaba entonces, por tanto, B negado, C negado, todo negado, ¿sí? Acá nos quedaba este término también y ese término. La barra de arriba no la tocamos, de hecho, en ningún momento. A continuación, lo que hacíamos era doble negar acá y además doble negar acá. ¿Pero por qué lo hacíamos? Porque esto que está escrito en esta función se puede implementar de la siguiente manera. Si se fijan bien, esa multiplicación de esos dos términos, ¿cierto? Negados se consigue con esto. ¿Cómo conseguía la negación simple? Directamente yo decía, tomo una puerta NAND a la cual le he juntado sus entradas y yo sé que aquí va a aparecer un B, va a quedar, por ejemplo, B por B, ¿cierto? Porque están unidas, negado. Así que sería B por B negado, va a ser B negado, porque recuerden que A por A es A. Así que lo conseguíamos ahí. Tenemos entonces que esta sería la estructura. ¿Por qué acá tenemos esta puerta de 4 entradas? Porque tenemos simplemente 1, 2, 3, 4. 4 variables que se están multiplicando y se están negando. O sea, se consigue así. Y por último nos quedaba, ¿cierto? Ese término con S y con S, 3, multiplicados y negados, ¿cierto? Lo cual conseguíamos con esta puerta que está acá. Claramente, si es que nos pidieran únicamente implementar con puertas NAND, no habría inconveniente, estaría listo. Pero como nos pedían en el problema original, que no se ve acá, sí, porque se borró en ese momento, un inconveniente técnico que tuvimos, eh, tendríamos que de alguna forma llevar todo a multiplicaciones de dos términos únicamente. Como ustedes pueden ver acá, lo que hicimos fue esta misma expresión, la procedimos, ¿cierto?, a arreglar con doble negaciones. O sea, cada vez que yo tengo más de dos términos multiplicándose, yo lo que hago es agrupar de dos en dos. Por ejemplo, aquí tenía 4, ¿cierto? Así que agrupé 2 y 2. Y no cambio la función. Sin embargo, eso es suficiente para poder conseguir lo que necesitamos. Si se fijan bien acá, miren, nos queda A por B negado. Eso lo consigo con una puerta NAND, como está acá. Luego, esa negación adicional que está arriba, la consigo con esta puerta NAND con las entradas juntas que se comporta como si fuera una NOT. Tal cual, ¿cierto? Así que esto que está acá consigue ese término. Luego, C por D, multiplicado y negado, ¿cierto? Lo consigo con S. Vuelvo a negar con esta puerta que está acá. Y ahí tenemos listo ese término y ese término, que serían estos que están acá. A continuación multiplicamos y negamos. Tomamos todo eso y todo eso lo multiplicamos y lo negamos con una puerta NAND de dos entradas. Tenemos listo eso, ¿cierto? Que está ahí. ¿Qué ocurría acá? Fíjense que como teníamos tres elementos multiplicándose y negándose, yo tenía que de alguna forma juntar de a dos. Podía entonces juntar estos dos o podía juntar esos dos. Eso es totalmente opcional. Nos queda entonces este término que estaba acá, ¿cierto? Ahí, ¿cierto? Junto con este, nos van a quedar multiplicados y negados con esta puerta NAND.
Y por último esa negación la consigo con esa puerta NAND con su entrada junta, ¿cierto? Y ahora lo que está acá es lo siguiente. Me parece que lo toqué. Ahí sí. Sería ese término que está acá, multiplicado por ese, ¿cierto? Que está ahí, negado. Y nos quedaría implementado. ¿Sí? ¿Se entiende la dinámica? Me apareció una línea ahí. Parece que lo había dibujado así. O corría algo. ¿Cierto? Ya. ¿Sí? ¿Se entiende lo que acabo de explicar? Fue como rápidamente lo que hicimos en la clase pasada. Donde lo que hacíamos era conseguir esa multiplicación de dos términos negados. Ya. ¿Qué parte en específico? Esta parte de acá. Lo que pasa es que recuerden, ¿por qué estoy doble negando acá? Porque lo que yo necesito es que solamente hayan dos términos negándose. Acá podemos ver que si yo me fijo en estos, tengo uno, tengo dos y tengo tres. Eso no me sirve, porque para poder implementarlo yo ocuparía una puerta NAND de tres entradas en este caso. Y yo necesito hacerlo solamente con puertas NAND de dos. ¿Cómo lo puedo resolver? Lo resuelvo simplemente juntándolo. Niego dos veces, eso va a conseguir que finalmente lo que se haga acá es una multiplicación de esos dos términos y se nieguen, lo cual lo implemento con esa puerta NAND. ¿Se entiende ahora esa parte? ¿El por qué la realizo? Muy bien. Así que como yo doble negué, ¿cierto? Me queda esa operación acá, ¿cierto? La multiplicación de estos dos, multiplicado y negado, pero además tenía una negación adicional, ¿cierto? Que está arriba. Esa negación la consigo con esto. Nosotros habíamos visto que la puerta NOT se comportaba o era equivalente a esto que tenemos acá. Una NAND con las entradas juntas. ¿Ya? Y eso nos queda entonces multiplicado todo esto por lo que tenemos acá. Pero, ¿qué ocurría? Que acá teníamos también una puerta AND, o perdón, una multiplicación de cuatro términos negados, que lo conseguíamos con esa puerta. Ahora, para poder conseguirlo y que sea solamente con puertas NAND de dos entradas, nosotros negamos dos veces este término, o estos dos términos, y negamos dos veces esos dos. ¿Para qué? Para que así nos quedaran solamente dos términos multiplicándose y negándose, que lo consigo ahí, una negación, después lo mismo acá, ¿cierto? Una multiplicación negada y vuelta a negar. Y así después multiplicábamos ese término y lo negábamos. Vale decir, con esta puerta NAND. ¿Se entiende ahora la idea? El hecho de negar y doble negar es solamente para eso, para agrupar los dados. Ya, muy bien. Como les comentaba yo en la clase anterior, yo sé que de repente esto es como medio extraño, pero es el objetivo. El objetivo es porque implementar con solamente una puerta, ¿ya? Y que de hecho económicamente es una gran ventaja. Ahora, teníamos, ¿qué pasa si es que yo quiero implementar con puertas NOR de dos entradas? Una de las maneras que yo lo puedo hacer es tomando, por ejemplo, la expresión original, yo doble negaba cada término. Fíjense que doble negué este, doble negué ese, doble negué ese, y después lo que hago entonces es aplicar De Morgan. Aplico De Morgan con una barra, con la barra que está justamente abajo. Aplico De Morgan, entonces voy a cambiar la operación de una multiplicación a una suma, como pueden ver ahí, y además voy a negar los términos. Voy a negarlo a él y lo niego a él. Así que me va a quedar el B dos veces negado y el C dos veces negado, pero con una suma, ¿cierto? Esto es equivalente a esto. Hago lo mismo acá. Me queda entonces cambiar la operación por una suma y me van a quedar negados los términos, como pueden ver ahí, ¿cierto? Y como estaban negados ya, quedaron doble negados. Acá realizo lo mismo. Voy a tener entonces que se cambia la operación de una multiplicación a una suma, como pueden ver ahí, y además se niega los términos. ¿Sí? Eso es lo que estamos haciendo. ¿Para qué lo hacemos? Primero porque queremos conseguir que no hayan multiplicaciones, porque ahora queremos implementar con puertas NOR. Y si ustedes recuerdan bien, la puerta NOR trabaja de la siguiente manera. Tenemos la puerta NOR, ¿cierto? Que va a ser una suma negada de A a B, ¿cierto? A más B, negado. Por eso es que no me sirven las multiplicaciones, solamente las sumas. Y ahí estamos más cerca. ¿Qué hicimos acá? Dijimos, ya, pero la doble negación en realidad es lo mismo que dejar el término sin negar.
Efectivamente, ¿cierto? Lo dejamos ahí. Sin negar. Tanto el B como el C quedaron sin negar, y acá también el B dos veces negado y el A dos veces negado, ¿cierto? Nos quedaron ahí. Luego, ¿qué hicimos? Nos dimos cuenta que esto lo puedo implementar con una única puerta NOR, ¿cierto? Sí, porque tengo el B, yo si pongo, por ejemplo, el B ahí y pongo el C acá, ahí me debería salir un B más C negado. O sea, consigo esa expresión sin ningún problema. Lo mismo pasa con el A y el B, que de hecho está ahí, ¿cierto? Pero esta expresión de acá, o mejor acá, ¿cierto? Yo para poder implementarla tendría que ocupar ¿cuántas entradas? Así como está, tendría que tener 4, ¿cierto? Para que entren el A, el B, el C, bueno, en realidad el A negado, ¿cierto? El B negado, el C negado y el D negado. Y ahí recién saldría la suma negada de ellas. Recién ahí. ¿Cierto? Entonces con eso yo lo podría conseguir. Sin embargo, acá nuestra limitación nuevamente es que yo debo usar puertas NOR de 2 entradas. No debería usar puertas de 3, ni de 4, ni de 5, ¿me entiendes? Así que para poder resolver eso nuevamente, yo hago uso de las dobles negaciones. Entonces voy a tomar esta expresión y voy a negar 2 veces esos dos términos y niego 2 veces esos dos términos. ¿Para qué? Porque al momento de juntarlos así, yo voy a poder implementar después este término con solamente puertas NOR de 2 entradas. ¿Ya? Que no dibujamos el circuito, pero yo tendría S más S sumados y negados, luego con una puerta NOR, ¿cierto? De 2 entradas. Después la negación de ese resultado la hago nuevamente con una puerta NOR, pero con las entradas juntas, ¿cierto? Ahí. Y tendría listo ese término. Luego tendría que obtener S, ¿cierto? De la misma manera. Y estaríamos bien, ¿cierto? Porque tendría en definitiva ese término sumado con este y negado. Ahí. ¿Sí? Me fue un poco hacia arriba, pero eso sería. ¿Hasta acá se entiende lo que fuimos haciendo? Ya, muy bien. Luego, ustedes pueden ver que estamos listos acá. Todo esto que estoy yo mostrando se puede representar con solamente puertas NOR de 2 entradas. Bueno, y eso también, ¿cierto? Con una puerta NOR de 2 entradas, ese también. Sin embargo, yo tengo acá 1, 2, 3 términos. Si yo los quiero sumar, ¿cierto? Lo haría en realidad solamente con una puerta OR, pero me falta que las negaciones, ¿cierto? No puedo sumar y negar para poder implementarlo con una NOR. Entonces, ¿qué hago yo? Yo pongo esta doble negación que está en rojo. Omitan de momento esa que está en morado. Pongo la doble negación que está en rojo, así yo puedo decir, ah, miren, voy a tomar ese término, y de hecho, para que lo omitan mejor, la borramos. Ahí, ¿cierto? Entonces, yo digo, eso que está ahí lo niego 2 veces. Así yo voy a poder entonces sumar ese término con ese y con este. Lo podría hacer entonces con una puerta NOR de 3 entradas, ¿cierto? Que me va a sumar y me va a negar. Y después, claro, vuelvo a negar con una puerta de este estilo, ¿cierto? Sin embargo, yo no puedo usar puertas NOR de 3 entradas, ¿cierto? Yo tengo que usar puertas NOR solamente de 2. Para eso entonces yo podría agrupar ya sea ese término con ese, este con ese, ellos dos, ¿cierto? El que yo quisiera. Para que sea más simple de escribir, yo voy a negar este. ¿Se fijan? Y así el circuito como está puede ser, o en realidad la función como está, puede ser implementada directamente usando exclusivamente puertas NOR de 2 entradas. Vale decir, las que tienen esta forma, o alguna que tenga su entrada juntas para hacer las negaciones. Ese es el procedimiento entonces. Así que vamos ahora a implementarlo, ¿ya? Lo vamos a implementar y nos va a quedar de la siguiente manera. De hecho, quizás me conviene escribir, crear una nueva página, ¿ya? Voy a crear un nuevo Excel. O podría crear otra hoja, ¿no? También puedo hacer eso. No, lo voy a dibujar acá. Después lo arreglo yo. Lo dibujamos acá y vamos a tener entonces varias cosas. Pero voy a sacar una imagen porque si no va a ser un poco más difícil. De momento, cualquier duda me escriben.
Yo estoy recortando la imagen para así tenerla disponible ya. Ahí cuando la requiera la voy a ir mostrando ya. ¿Cuánto bajé? Ahí. Ya, y aquí vamos a escribir las líneas. Vamos a ver. ¿Qué tengo negado? Está negado el A, está negado el B, el C y el D. Están todos negados, así que voy a escribir también una línea con las negaciones. Ya voy a dibujar acá. Vamos a tener el circuito. Voy a poner acá una línea con el A, ¿cierto? Una línea con el A. Voy a tener una línea con el B. Una línea serpenteante, pero no sirve. Otra línea acá con el C, como les decía. Voy a tener otra con el D. Y vamos a ir construyendo, ¿cierto? Ahora las negaciones. Vamos a tener una negación acá. Recuerden que no puedo usar las puertas NOT, sino que tengo que usar exclusivamente puertas NOR de 2 entradas. Así que puse una NOR con su entrada juntas, que la escribí acá. Voy a poner otra por acá para obtener una línea con las negaciones. Esto, por si acaso, es algo que nos ayuda bastante a armar más rápido el circuito. Esa línea, por algún motivo, se me fue. Ahí. Ya, ahí tenemos todas las líneas. Entonces, voy a tener ahí, esto primero, B más C negado. Y luego A más B, ¿ya? Perdón, B más C, ¿cierto? Suma negada. Algo se me estaba cayendo. No sé si ustedes lo escucharon. Ya. Tenemos la puerta NOR, ¿cierto? Va a ser el B más C. B más C negado. Ahí está. Luego, el A más el B, que está acá, ¿cierto? A más B, así tal cual. Era el B más C, ¿cierto? Se me borró la línea, pero la voy a dibujar acá. Ah, mira, ya apareció de nuevo. Qué particular, ¿eh? Ahí sí. Ahora era el A más B. A más B. Me dice si puedes ir anotando arriba de las puertas el resultado de esta. Claro, sí podemos. Ya. Esta me obtiene un B más C, ¿cierto? Negado. Y este era la A más B, que se me borró. ¿Sí? De hecho, así queda más claro, ¿cierto? Acá queda el A más B. Negado. Ahí estamos. Tenemos listos los primeros términos. Esos que están ahí, que son los más chiquititos, ¿cierto? Ahora, ¿qué vamos a construir? Podríamos, de hecho, continuar acá, si queremos. Podríamos entonces obtener esta suma. El sumar lo que está acá, junto con esto, y negar. ¿Con qué lo consigo? Con una puerta NOR, ¿cierto? Así que los voy a sumar. Voy a respetar esos colores que tenemos en la expresión. Por tanto, nos queda así. Esa salida, ¿cierto? Con esta salida que se juntan y se van a sumar con una puerta NOR. ¿Y que me está quedando rectas esas líneas? ¿Qué me está pasando? Ahí, ¿cierto? De ahí van a salir entonces estos términos. Voy a escribir más pequeño ya. B más C más A más B. Negado. ¿Cierto? Y queda negado. Luego, ¿qué teníamos que poner? Se me borró esta línea, pero la escribo de nuevo. Ahí no me quedó tan recta. Después teníamos una negación adicional, ¿cierto? Que la conseguimos con esta puerta. Ahí. ¿Cierto? Esa negación que está ahí. Y ahí obviamente me salía la negación de nuevo. Vamos a dibujarla por mientras así. Ahí. Me disculpan que lo escriba más pequeño, pero es para que así no nos quede tan grande, o en realidad no quede tanto espacio ocupado del dibujo. Ahí, ¿cierto? Y tenemos eso listo. Se fijan que ya está esa parte totalmente hecha. Es lo que está acá, todo eso. Nos queda ahora obtener esto. ¿Para eso qué voy a hacer? Voy a sumar A negado más B negado, ¿cierto? Una vez. Y además después lo voy a volver a negar. Ya. A más B negado, negado. Eso lo consigo con una puerta acá.
Ahí. Ahí, ¿cierto? Nos va a quedar así. Va a ser A negado más B negado. Esta que está acá. Ahí, más B negado. Ahí, ¿cierto? Y aquí sale el A negado más B negado, negado, ¿cierto? Una suma negada. Luego, ¿qué teníamos que hacer? Otra negación, ¿cierto? Esa que está ahí arriba. Estamos respetando lo que dice la función ahí. Así que aquí yo dibujo nuevamente. Y nos queda así. Puse muy pegada la función, pero nos queda ahí, ¿cierto? Y ahí nos queda entonces el A negado más B negado, dos veces negado. Ahí, ¿cierto? Estamos listos con S. Nos queda obtener esta hora. Esa, ¿cierto? C negado más D negado, negado. Eso lo consigo con una puerta NAND. Y ahora voy a hacer un poquito más espaciado, porque así los puse muy juntos. Pero acá. Voy a escribir la puerta. Ahí nos queda, ¿cierto? Nos queda, decía, el C negado más D negado. C negado está acá. D negado está ahí. Acá sale, ¿cierto? El C negado más D negado negado. Después yo volví a negar con una puerta NOR con sus entradas juntas. Y aquí lo que tenemos, ¿cierto? Sería entonces el C negado más D negado negado y vuelto a negar, que es lo que hizo él. ¿Sí? Ya estamos listos con ese término, ¿cierto? Con ese. ¿Qué nos queda ahora? Sumar y negar. Lo voy a hacer con una puerta verde. Y lo hago exclusivamente con una NOR de dos entradas. Ahí, ahí. ¿Cierto? Ya estoy listo con ese. Como pueden ver ustedes, está eso hecho. Lo voy a escribir acá también, la función. Ahí, ¿qué tenemos? No tenemos eso, tenemos esto. Vamos a tener, ¿cierto? El A negado más B negado, 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 ¿cierto? Que es lo que está acá, más lo que está acá. C negado más D negado, negado, negado y una vez más. Vamos bien, ¿cierto? ¿Qué nos falta? Nos falta poquito. De hecho, ahora si se fijan bien, yo ya tengo, bueno, se agrandó todo eso, pero lo que tengo listo es todo eso, lo que está en morado. Ahí lo pueden ver, ¿cierto? Está todo eso listo. Y está también todo esto listo, lo que está en verde. Ahí, ¿cierto? Así que deberíamos entonces sumar y negar. O sea, lo hacemos con una puerta NOR, que le voy a dibujar en rojo yo. Vamos a tomar esto de acá. Y eso. Sentí que desapareció una línea. No sé si fue mi impresión. Yo creo que sí. De repente desaparecen arbitrariamente, pero como le digo, la dejamos así, nomás no le digamos nada. Ahí. ¿Qué nos faltaría ahora? La última negación, ¿cierto? Ahí. Y tendríamos entonces nuestra f de a, b, c, d. ¿Se entendió? Bueno, tengo agua. Por favor, si tienen dudas, me dicen. Yo voy a buscar un recipiente con un poquito de agua y vuelvo en un minuto, ¿ya? Por mientras, si quieren, lo pueden copiar. Piensen bien si tienen alguna duda y me comentan, ¿ya?
Ahora sí que sí. Tardé un poquito más de un minuto. Creo que tardé como dos. ¿Alguna duda? Vamos a guardar. Ya, muy bien. Porque ahora lo que vamos a ver, por si acaso, es un contenido un tanto, no diría que tan diferente, pero yo siento que es más accesible. También de sistemas digitales. Ya, vamos a abrir una nueva página. Esto le voy a poner clase 18. Esto lo voy a dejar, por si acaso, lo que acabamos de resolver, lo voy a dejar en el mismo archivo de la clase 17, pero lo voy a poner actualizado. ¿Ya? Entonces. Sí, porque después moverlo como que va a ser un poco extraño. Déjenme parar qué pasó con el WhatsApp. ¿Por qué empiezan así? Oh, silenciar. Ya. Entonces, lo que vamos a ver ahora, esto es la clase oficialmente de 18. Vamos a ver los flip-flop. ¿A qué les suena eso? ¿Qué piensan que son los flip-flop? Chalas. Oye, es cierto, de hecho así se le dice, ¿cierto? Un dulce, también. Sí, como algo por el estilo. Flip-flop. También le dicen biestable, si quisiéramos hablar así un poco más formalmente, pero porque son un tipo de circuito que tienen dos estados estables. Pero suena más entretenido flip-flop, ¿cierto? Mucho más entretenido. Y estamos a 14. Hoy 14. Esto es jueves 14. 14 de mayo. De hecho, hoy día había un webinar sobre algunos temas de docencia virtual, pero justo me quedé sin internet, así que la virtualidad se vio cortada para mí. Es triste, pero así pasa. Sí, uno de los problemas de la virtualidad me dejó fuera de esas informaciones. Ya, vamos a partir revisando los flip-flop. Vamos a ver y vamos a hacer una tabla, miren. Tipo, vamos a dividirlos también en, ya, dijimos por tipo. Vamos a ver el símbolo. Vamos a ver, además del símbolo, vamos a ver la función lógica. Y además vamos a ver, ya, símbolo, función lógica, su tabla de verdad. Bueno, en realidad, más que tabla de verdad, es tabla de transición, pero vamos a poner tabla de transición. Ya, tabla de transición. Primero, el que vamos a ver primero es el más simple de todos, es el tipo D. ¿Y qué es un flip-flop en sí mismo? Vamos a irlo descubriendo de a poco, ¿ya? Esa es la intención. Vamos a dibujar su símbolo, que va a ser lo siguiente, miren. Va a ser este elemento que tenemos por acá. Va a tener una puerta o una entrada D. Va a tener una salida que va a ser Q o Q negado. También vamos a ir viendo en un momento a qué me refiero con eso, ¿ya? Eso por si acaso es un rectángulo, ¿ya? Imagínenselo como un rectángulo. Va a tener una siguiente función, miren. Miren lo que voy a escribir acá. Q grande igual a D.
Todavía no sabemos qué es lo que es Q grande, ¿cierto? Pero lo vamos a ver en un momento. La tabla de transición, ¿cómo va a ser? Va a ser así. Voy a tener entonces, voy a dejar acá en la tabla, lo siguiente. Vamos a tener el estado actual, o perdón, no, estado actual no. Vamos a tener la entrada. Esta es la entrada. Pero le voy a poner mejor el siguiente nombre. D, simplemente. Ahora sí se fue. Ahora desapareció. Espero que se haya ido ahora sí. Ya. Y acá tenemos el estado siguiente. Algo que estoy comentando acá, y quizá ustedes se preguntan ahora, es qué son esos cubos, ¿no? ¿Qué representarán? Y yo por ahí ya he dicho algunos detalles acerca de qué es lo que representan. Estos, por si acaso, son los estados actuales, ¿ya? Lo voy a escribir abajo porque lo voy a poner bajo la tabla, ¿ya? Por acá. Cuando estamos trabajando con los sistemas basados en flip-flop, en realidad tenemos algo adicional, miren. ¿Se acuerdan que en lo que hemos estado viendo nosotros, que son por si acaso los sistemas combinacionales? Yo tengo entrada y tengo salida. Claro, puedo tener 3, 4, 5 entradas, puedo tener también la cantidad que yo quiera de salidas, ¿sí? Pero ahora tenemos algo adicional. Tenemos el estado. El estado en que se encuentra nuestro circuito, escribí entrada. El estado en el cual se encuentra nuestro circuito va a influir en la salida. Y uno podría preguntarse, pero ¿cómo así? Es como raro, ¿cierto? ¿Sí? Pero va a influir. Les pongo un ejemplo así bien práctico de la vida cotidiana, especialmente ahora en estos tiempos que nos diría, quejan, ¿cierto? Cuando ustedes quieren tomar en cuenta cibernética, claro, pero piensen en lo siguiente, cuando ustedes quieren, por ejemplo, entrar a un banco o hacer la cola ahora para un supermercado, ¿cierto? Ustedes tienen que pensar de la siguiente manera. La entrada, vamos a asumir que es una persona que está ingresando, por ejemplo, al local, ¿ya? La persona que ingresa al local va a ser una entrada a nuestro sistema. La salida va a ser la persona que sale ya con sus compras listas. Repito, entrada, la persona que está ingresando al local; salida, la persona con sus compras hechas. ¿Ya? Es bien simple, ¿cierto? El supermercado sería una caja, en este caso, que en nuestro sistema, cuando trabajamos con circuitos combinacionales, solamente la salida de qué va a depender. Depende exclusivamente de las entradas, ¿cierto? De las combinaciones, si es que la entrada, en este caso, hablando de circuitos digitales, está en 0, está en 1, la salida va a tomar un valor o no. ¿Sí? Sin embargo, en estos circuitos que nosotros vamos a ver ahora, que son los circuitos secuenciales, que también son circuitos digitales por si acaso, no va a depender la salida exclusivamente de la entrada, sino que va a depender también del estado. Así que la salida va a ser una función, ¿cierto? Tanto de las entradas como del estado. ¿A qué me refiero con el estado? Piensen que en el caso del supermercado va a depender, por ejemplo, el tiempo que yo tarde en salir, ¿cierto? De si hay mucha gente, de la hora del día, un montón de otras características que en realidad hacen que dependa de cómo está funcionando el sistema en ese momento, lo que pasa finalmente con la persona. O sea, si salí efectivamente o me devolví, no compré. ¿Me entienden un poco la idea? Medio rebuscado el ejemplo, pero el objetivo es que ustedes se den cuenta que no depende exclusivamente de la entrada lo que pase con la salida, sino que depende de lo que está ocurriendo en el sistema, el estado actual en que se encuentra, por ejemplo. Si está colapsado o no. Muchas gracias. ¿Ya? Generalmente yo ponía el típico ejemplo de un banco, ¿cierto? Que depende del estado actual del banco, cuánta gente tiene, ¿cierto? La hora del día, la fecha del mes, para así ver si es que el tiempo de atención disminuye o no, considerando que el tiempo de atención fuera la salida, por ejemplo. ¿Ya? Ahora, ¿para qué nos sirve esto los circuitos digitales? En los circuitos digitales, ¿cierto? Nos sirve para reconocer que las salidas van a depender y van a ser función de las entradas y además del estado.
¿Ya? Otro punto importante. Como estamos hablando del estado, va a ser relevante para nosotros lo que ocurre con el estado actual y además lo que ocurre con el estado siguiente. Porque yo voy a querer, por decirlo así, predecir el estado siguiente a partir del estado actual. ¿Ya? ¿Cómo voy a referirme al estado actual? El estado actual para mí va a ser Q. Por ahora no se preocupen a qué me refiero con estado, a qué será. ¿Ya? Van a darse cuenta que es mucho más directo de lo que uno podría pensar. Y el Q mayúscula va a ser el estado siguiente. ¿Ya? Por ahora nos quedamos con esta idea. El estado actual va a ser el Q minúscula. Esto es importante. Y el estado siguiente va a ser la Q grande. Sabemos también que, según se ha comentado, que las salidas ya no dependen exclusivamente de las entradas, sino que además van a depender del estado en que nos encontremos. ¿Ya? Con eso en la mente, vamos a ir construyendo nuestro flip-flop. Ya, tenemos el tipo D, que yo les comentaba que era el más simple. Tenemos, ¿cierto?, su símbolo, que es simplemente un bloque, que tiene una entrada D, y tiene una salida aparentemente, ¿cierto?, Q, y otra salida Q negado. Vamos a ver después qué son. ¿Qué pasa con esta función lógica? Me va a decir esto. El estado siguiente va a ser igual al valor de D. Eso me está diciendo. El estado siguiente es igual al valor de D. ¿Y cómo hace su tabla de transición? Que la tabla de transición, por si acaso, me indica a mí qué pasa con el estado siguiente. Indica cuál será el estado siguiente. Así que si mi entrada es 0, la función lógica me dice lo que va a pasar, ¿cierto? Si la entrada D es 0, entonces, ¿cómo va a ser mi estado siguiente? Va a ser 0, simplemente. Y si es que mi estado, o perdón, si es que mi entrada, en este caso, toma el valor 1, según esta función lógica, el estado siguiente deberá ser 1. Claro, es como súper directo, por eso digo que es el flip-flop más simple de todos. ¿Ya? Eso es lo primero. ¿Sí? Ahora, vamos a ver otro tipo de flip-flop. Habrá alguno que sea un poco más complejo, digo yo, ¿no? Y vamos a ver el tipo T, que viene de esta palabra, como toggle, así. ¿Ya? Y que va a tener el siguiente símbolo. Es un símbolo muy parecido. De hecho, es un bloque. Imagínense usted que esto es un rectángulo perfecto, que va a tener acá una entrada T, va a tener un estado actual Q y un estado actual Q negado. También para efectos de notación, esto lo voy a corregir acá porque muchas veces aparece así, miren, si uno quisiera ser totalmente formal, aparece así dibujado. Y es solamente un aspecto relativo a su notación, de cómo se dibuja en este caso el símbolo, y que no quiere aparecer la burbuja, pero ahí la voy a seguir dibujando hasta que se quede. ¿Ya? ¿Cuál será la función? Miren, esta función es un tanto diferente. Esta función nosotros la vamos a obtener directamente a la tabla que yo les voy a comentar. Nosotros mismos la vamos a obtener. Vamos a tener esta tabla de transición, que recuerden que la tabla de transición, según lo que yo escribí en rojo, me va a indicar cuál va a ser el estado siguiente, y dependiente obviamente de lo que pasa con nuestra entrada. Tengo T, que es mi entrada, tengo el estado siguiente, y vamos a ver qué pasa. Si es que la entrada T es igual a 0, lo que va a ocurrir es que el estado siguiente va a ser igual al estado actual, vale decir, se va a mantener. Eso es lo que va a ocurrir. O sea, si el estado actual, por ejemplo, acá, yo tenía un 0, al tener un 0 acá, mi estado siguiente va a ser 0, porque se mantiene. Si por el contrario, yo hubiera tenido acá un 1, como tengo una entrada T igual 0, yo sé que se va a mantener. ¿Y cuál sería el estado siguiente? Sería 1. ¿Ya? ¿Qué pasará cuando T es igual a 1? Lo que va a ocurrir es que mi estado siguiente va a ser diferente, el contrario al estado actual. ¿Cómo así? Pensemos que yo tengo acá mi flip-flop. A él le ponemos una entrada igual a 1, ¿cierto? Como mi estado actual en este momento es 1, el estado siguiente va a ser 0, se va a invertir. ¿Sí? ¿Se entiende esa idea? O sea, si es que el T es 0
el estado se mantiene. Si el T es 1, el estado se invierte. Y lo vamos a dejar escrito. ¿Qué parte? Recuerden que estamos viendo este tipo de elementos en los cuales se menciona lo siguiente. Lo que pasa es que el estado, por si acaso, que no lo he hecho explícito, sí, como que implícitamente sí. El estado es lo que pasa con el Q actualmente. Eso es el estado. ¿Ya? O sea, por ejemplo, el estado actual de este flip-flop es que su Q es 0. Eso es el estado. El estado actual ahora, fíjense bien, es que el Q está en 1. Eso es el estado. Simplemente, ¿cuál es la salida del flip-flop? Yo creo que ahí es más directo, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, cuando yo digo el estado siguiente es, eso lo dan, queda listo. Se dice, por ejemplo, considere un estado inicial Q igual a 0, por ejemplo. ¿Sí? Por ahora no se preocupen en los ejercicios, ¿ya? Porque lo vamos a ir resolviendo. Claro. Por ahora, ¿qué quiero que ustedes entiendan y se queden claros por ahora? Que el estado es simplemente lo que está pasando con el Q. Entonces, el estado actual ahora es que el Q es 1, ¿cierto? Y lo que yo quiero conocer es cuál va a ser el estado siguiente, ¿cierto? Si es que el T es 0, el estado se mantiene, vale decir, si es que había un 1, sigue siendo un 1, y si es que el T es 1, se va a invertir. Si había un 1, va a quedar entonces el estado siguiente un 0, y si es que tengo yo, por ejemplo, un 1 acá y un 0 ahí, se va a invertir y va a pasar a ser un 1. ¿Cómo así? Vamos a verlo acá. Perdón. Vamos a ver lo siguiente, miren. Pensemos que con esta tabla de transición yo puedo saber lo que va a ocurrir con el flip-flop, ¿cierto? Dependiendo de las entradas, o de la entrada que tenemos, vemos qué pasa con el estado. Si es que se mantiene o se invierte. Pero yo quiero obtener la función lógica. ¿Cómo la podría obtener? Yo la podría obtener directamente haciendo lo siguiente, miren. Vamos a armar acá una tabla. Vamos a poner el T, vamos a poner el Q y vamos a poner el Q siguiente. Y fíjense ahora que yo acá lo que voy a hacer es considerar como si el T y el Q fueran entradas, tal como cuando nosotros estábamos diseñando. Y ahora voy a tomar en cuenta como salida al estado siguiente. Sí, porque de hecho si se fijan bien, cuando yo dije recién esto, F, o perdón, la salida, ¿cierto? Va a ser igual a las entradas y el estado. Lo que estoy diciendo en definitiva es que yo tengo que tomar en cuenta tanto las entradas, que en este caso solo una, que es la T, y el estado, que en realidad es el valor de Q, para poder construir la salida. Que para este caso, el Q va a ser mi salida, ¿cierto? ¿Sí? Eso estamos haciendo. ¿Cuántas combinaciones diferentes tengo? Voy a tener 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Tal como si fuera un diseño de un circuito, ¿cierto? Ahora, voy a empezar a llenar esta tabla para así obtener la función. Mucha atención. Y después vamos a ver si es que se entiende bien. Si el T es 0 y el estado actual es 0, ¿cómo debería ser el estado siguiente? Repito, si T es 0 y el estado actual es 0, ¿cómo sería el siguiente? Debería ser 0, ¿cierto? Porque se va a mantener. Recuerden, en estos casos se mantiene, así que si tengo que el T es 0 y el estado actual es 1, entonces mi estado siguiente va a ser 1. Si por el contrario, ahora el T es 1, yo sé que va a tener que invertir, así que si mi estado actual es 0, ahora va a ser 1. Y si es que, por ejemplo, mi T es 1 y mi estado actual es 1, va a tener que invertir, ¿cierto? Recuerden, cada vez que el T es 1, invierte. Si el T es 0, mantiene. Esa es toda la dinámica que tenemos que tener en cuenta. ¿Se entendió cómo llené esa tabla? Ya, sí, sí. Vas bien ahí. Sí, porque de hecho quedó esa función. Entonces lo que tenemos acá es, por decirlo así, como si nosotros estuviéramos considerando como entradas del estado y las entradas que tenemos disponibles, ¿cierto? Que sería en este caso solo una. Y en base a cómo tiene que operar este flip-flop, yo construyo la salida, que sería hipotéticamente nuestra salida, en este caso el Q, que sería el estado siguiente, ¿cierto? Yo digo, si el T es 0, se mantiene en estado, como pueden ver ustedes. Si el T es 1,
se invierte. Y ahora yo puedo obtener la función. ¿Cómo me quedaría la función que tengo ahí? Yo podría decir, bueno, esto en realidad es así. ¿Cómo lo obtuve? De esta manera, ¿cierto? También podría, si es que eso les parece raro, o sacarlo directamente de la tabla, podría hacer un pequeño mapa, que quizás nos hace más simple el trabajo. Hacemos un mapa. Me río por cómo me salió la línea ya. Fue como bastante extraño eso. Tenemos una entrada T, una entrada Q. Y yo quiero obtener el Q siguiente, ¿cierto? Que es esa Q grande. ¿Dónde están los unos? Están en 0, 1, están acá y están acá, en 1, 0. ¿Cierto? Vale decir cuando son diferentes. Y alguien ya notó cómo queda la expresión, ¿cierto? Me comentaba recién que se comportaba como una suma excluyente. Y efectivamente es así. Van a ver que la función va a ser t negado, ¿cierto? Porque está en 0, q más, en este caso, ¿cierto? El t por q negado. Y ahí nos queda. ¿Y eso también cómo lo podía representar con su función de fantasía, como le decía yo? Bueno, no sé cómo intenté hacer el círculo con el más y me terminó saliendo un Q. Eso es extraño. Ahí. ¿Sí? ¿Se entiende cómo obtuve la expresión a partir de esta tabla de verdad? Porque esto es una tabla de verdad, ¿eh? Asociada a esta puerta. ¿Y saben qué voy a hacer por mientras? Voy a guardar porque me dio un poquito de susto que se me vaya a perder de nuevo. Le vamos a poner clase 18. Ahí nomás. ¿Sí? ¿Se entendió? Muy bien. Si alguien no entiende, por favor, dígame ya, porque me interesa ir construyendo esta función para que ustedes entiendan de dónde viene. Porque yo la podría copiar ahí, ustedes la memorizan y en realidad eso se olvida. Pero la dinámica interesante es esa. El flip-flop tipo T, ¿cómo funciona? Si es que el T es 0, mantiene el estado actual, si el T es 1, invierte. Con eso estamos totalmente listos y lo demás lo podemos construir si queremos. El tipo D, que es el más simple, lo que hace es seguir el valor de su entrada. Vale decir, si es que el D es 0, el estado siguiente va a ser 0, y si el D es 1, el estado siguiente va a ser 1. Nada más necesitamos saber. Por tanto, la función de hecho queda bien lógica, ¿cierto? Porque el Q siguiente, si esta fuera una salida y es una entrada, sería así. Vemos entonces que el T va a ser suma exclusiva con Q, o que es lo mismo, ¿cierto? Recuerden que esa es la función verdadera y esa es solamente una función ficticia, de fantasía, como me gusta decirle a mí. Y ahí tenemos la función. Pero después nosotros al analizar el circuito no usamos la función, sino que vamos a usar simplemente esta idea, ese concepto. ¿Sí? ¿Se entendió? Ya. Vamos a ver entonces otro tipo de flip-flop. Miren, vamos a ver el flip-flop SR. Ese vamos a ver ahora. Por si acaso ese SR viene de set reset. Set reset. Ahí. Y va a tener una estructura similar, pero ahora hay una gran diferencia. Bueno, en realidad una diferencia un tanto significativa, que es que no tiene solamente una entrada. Tiene una entrada set y una entrada reset. Y vamos a ver cómo opera. Vamos a tener la tabla acá. Me está quedando poco espacio para la otra, pero me voy a saltar un poquito para escribir el último que nos queda. Por si acaso son 4 flip-flops los que vamos a ver, ¿ya? A pesar de que yo podría inventar el que quisiera. El que se me ocurra lo podría inventar. Podrá ser más o menos útil y práctico, pero de que puede existir, puede existir. Oh, me equivoqué. No, se fue esa línea. Oh, apareció. Ya, ¿cierto? Ahí.
Ya. 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1. Ahí sí. Ahora, como ustedes pueden ver, tenemos dos entradas. Pero yo quiero obtener, ¿cierto?, la salida. Y lo que va a pasar va a ser lo siguiente, miren. Acá tenía algo, ¿cierto? Tenía eso. Ahí, sí. Vamos a tener estos estados. Si es que las entradas están ambas en cero, vamos a tener que mantiene. Va a quedar Q. Mantiene. Si tenemos que la entrada set está en 0 y la entrada reset está en 1, lo que va a hacer es llevar a 0. Es el reset. De ahí viene como cuando ustedes resetean, por ejemplo, el timer. Así. Esta combinación de entradas va a llevarme a que la salida tiene que ser 1. O en este caso el estado siguiente es 1. Así que va a ser el set. ¿Y qué pasará con el 1, 1? Ahora deberá pasar algo. Pero en realidad no va a estar definido. No vamos a poder saber qué pasa. Y este es un estado prohibido. Prohibido. ¿Sí? ¿Y por qué ocurre? Y uno podría decir acá, bueno, pero como no definido, ¿qué pasa? Aparece un 0, aparece otra cosa nada que ver. Y en realidad va a poder aparecer o un 0 o un 1 sin que nosotros lo podamos controlar. Y va a depender más que nada de la construcción. O sea, la mayoría de las veces, dada la construcción de un elemento, van a aparecer o solamente ceros o van a aparecer 1. Pero si es que yo tengo, imagínense, una función que no sé qué resultado me puede dar, en realidad no me conviene usarla. ¿Ya? Así que para este flip-flop no usamos la combinación 1-1. ¿Ya? Porque no sabemos qué es lo que va a dar. Puede dar 0 o 1 o cualquier otra cosa. ¿Ya? La función va a ser esta, la que vamos a obtener ahora. Voy a tener que dibujar esto. De hecho, lo voy a recortar para dibujarlo después al final, ¿ya? Y agregarlo. Me lo llevo. Y por mientras lo voy a borrar, ¿ya? Y vamos a ver entonces la función. ¿Cómo creen que podría obtener yo la función que se corresponde a la operación del flip-flop tipo SR? Yo creo que quizás de alguna forma similar como lo hice recién, ¿cierto? De hecho, efectivamente, lo que vamos a hacer nosotros es armar una tabla de verdad, como hicimos ahí, y ver cuál va a ser la salida. O en realidad la función. Vamos a formar acá nuestra tabla. Vamos a tener ahora, fíjense que tenemos el S, tenemos el R, tenemos el estado actual y tenemos el estado siguiente. Y vamos a asumir como que ellos fueran entradas, ¿cierto? Desde el punto de vista de lo que habíamos estado viendo al momento de hacer diseño. Entradas. Y con esto vamos a cerrar por hoy día y vamos a dejarlo pendiente para mañana el otro flip-flop, ¿ya? Sería todas las combinaciones. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, creo que escribí 8. Sí, escribí 8. Acá 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Acá tenemos 4 ceros y después 4 unos. Ya. Ahora, ¿qué nos dice acá nuestra tabla de transición? Nos dice que si es que las entradas son 0, va a mantener. Si es que obviamente está la combinación 0, 1, va a ir a reset, o sea, a 0 para el estado siguiente. Si tenemos la configuración de entradas 1, 0, nuestra salida o nuestro estado siguiente va a ser 1, ¿cierto? Y si es que pasa esto, no sabemos qué ocurre. ¿Ya? Miren lo que va a pasar entonces. Vamos a tener que para estas combinaciones que están acá, es 0, 0, ¿cierto? Así que mantiene. Yo sé que va a ser 0 o va a ser 1. Mantiene. Vamos a tener otras combinaciones más, ¿cierto? Estas de acá. 0, 1. Esa es la combinación del reset, ¿cierto? Así que yo sé que ahí con certeza se va a ir a 0. Y las que siguen son las configuraciones, en este caso de entradas 1, 0, ¿cierto? S igual 1, R igual 0. Este es el set. Y ahí yo tengo la certeza de que va a ser 1 mi estado siguiente. ¿Y qué pasará acá? ¿Qué ocurre cuando tengo ese estado prohibido o no definido? En realidad no sabemos, así que ponemos X. ¿Ya? Eso hacemos. Y vamos a ver también algo que se llama condiciones indiferentes, que es algo que no lo hemos mencionado, pero
Se refiere a que aquí, en realidad podría haber un 0, un 1, nosotros no sabemos, ¿ya? Luego, si yo hago un mapa para obtener la función, porque recuerden que estoy buscando en este caso al Q. Un mapa de 3 variables, lo voy a dibujar acá. Ahí. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Tenemos SR y tenemos el valor de Q. Recuerden que el estado actual lo estamos subiendo como una especie de entrada, ¿cierto? Para así construir la salida que sería el estado siguiente. Porque estamos diciendo que en el flip-flop el estado actual interesa para poder conocer lo que va a pasar después con el circuito. Ya. Pongo entonces 0, 1, ¿cierto? 0, 0, 1, 1. 0, 1, 0, 0, 1, 1, que estaría en el 4 y el 5, ¿cierto? Acá, 4 y 5. Y después acá, x, x. ¿Cómo lo podemos simplificar? Ustedes podrían decir, vamos a juntar los unos ahí, ¿cierto? Y juntamos los unos ahí. Y podríamos hacer eso. Sin embargo, esto que está acá me dice que en realidad podría yo tomarlo como quisiera. O sea, yo podría, cuando hay x, decir que, mira, si ponemos unos acá, lo simplifico y no hay problema. ¿Ya? Y acá. ¿Sí? Y esto que acabamos de hacer nosotros, que quizá no le hemos dado tanto énfasis todavía porque lo vamos a revisar con otros problemas también, es lo que se llama condiciones indiferentes. Quiere decir que yo podría considerar que aquí va a aparecer un 0 o un 1. A mí me conviene que aparezca un 1, ¿cierto? Yo estoy asumiendo que voy a diseñarlo para que salga un 1 ahí. ¿Cómo queda el estado? ¿O cómo queda la función? Sería S, ¿cierto? Está fijo en 1, así que va a quedar y queda sin negar. El R se va a ir y el Q también se va a ir, ¿cierto? Y nos va a quedar más. El verde está acá, ¿cierto? Va a ser el S se va a ir porque pasa de 0 a 1, va a quedar el R, pero negado, y nos va a quedar el Q, sin negar. Y eso que está acá es la función. Por ahora, quiero que este punto, respecto a por qué estas X, que en realidad eran valores que nosotros no conocemos, dado que podrían ser 0 o 1, nosotros los tomamos como si fueran 1. ¿Ya? Esa es una técnica que permite simplificar aún más. ¿Se entendió lo que acabo de hacer? ¿Cómo obtuve la función? Les pido que por favor me confirmen. ¿Sí? Y yo sé que el punto que de repente les puede resultar medio extraño es este, ¿cierto? Donde yo dije acá, ahí, ¿cierto? Que podía tomar esos X como si fueran unos, ¿ya? Nosotros lo vamos a ir reforzando, pero de momento se puede. Y lo demás que hicimos, simplemente nos basamos, ¿cierto? En nuestra tabla de transición, que esto es por si acaso, es lo que me define a mí de cómo opera el flip-flop, ¿cierto? Usamos esa tabla que está ahí, que me dice que para 0, 0 mantiene. Claro, sí, con otro ejercicio después se va a aclarar mejor, ya por el tiempo ya lo vamos a ver mañana, ya vamos a ver algunos ejercicios de ese tipo. Pero en principio, ¿cómo obtuvimos la tabla? Simplemente tomando en cuenta esto, que si es que mis entradas son 0, 0, el estado se mantiene. Si mis entradas son en este caso 0, 1, voy a tener que mi estado siguiente va a ser 0. Si mis entradas son 1, 0, ¿cierto? El S1 y el R0, mi salida va a ser 1, o mi estado siguiente es 1. Si tengo las entradas 1, 1, ahí no sé qué pasa, puede salir cualquier cosa. Y para efectos de simplificar, yo tomo simplemente que, puedo asumir que estos van a ser unos. ¿En qué parte te perdiste? ¿En este flip-flop? ¿Hasta acá se entiende hasta el tipo T? Bueno, ya. Pero cuando se pierdan con algo, me dicen nomás, ya, porque la idea es que se vaya entendiendo. Yo sé que esta parte es como media extraña, como media abstracta, pero como les digo, cuando formalicemos esto y nos concentremos directamente en lo que está acá, después los circuitos se van haciendo más simples, ¿ya? Entonces, en este punto nosotros formamos la tabla, ¿cierto? Dijimos que si es que teníamos entrada 0, 0 se mantenía, si teníamos 0, 1 se va a 0, si tenemos esta combinación de entrada 1, 0 me da 1, para la combinación 1, 1 nosotros no sabemos qué ocurre por la construcción misma del flip-flop,
Y lo que hice yo acá, ¿cierto? Fue asumir en este caso que las X van a ser unos para poder simplificar un poco más. Y me quedó esta función. Luego esta función es la que oficialmente se va a corresponder al flip-flop SR. ¿Qué nos quedaría para mañana? Nos quedaría ver otro flip-flop adicional, que sería el último que vamos a revisar, que sería el flip-flop JK, que por si acaso va a ser un flip-flop que va a llegar a resolver este problema. ¿Ya? ¿Alguna duda respecto a lo que acabamos de revisar? Les recuerdo, ¿qué puntos quiero que traten de dejar claro también y tenerlos claros? Son los siguientes. Primero, este tipo de elementos que estamos viendo ahora, además de depender su salida de las entradas, depende también del estado. Por estado, ¿a qué me refiero? Me refiero al valor que tiene actualmente en su salida, ¿cierto? En su salida Q. Entonces lo que nosotros buscamos ahora es conocer cuál va a ser el estado siguiente. Eso buscamos hacer. Para eso, esto por si acaso está definido, ya no lo construimos nosotros. Esto es como lo que define cómo trabaja cada uno de estos flip-flops. El flip-flop tipo D lo que hace es seguir el valor de la entrada D. O sea, si aquí aparece un 0, el estado siguiente va a ser 0. Si aquí aparece un 1, el estado siguiente va a ser 1, como lo refleja esta tabla de transición. Yo puedo obtener, ¿cierto?, la función directamente. Si me fijo en los 1, ¿cierto? Si esta es la entrada, esta es la salida, veo que finalmente me queda que Q es igual a D. Para el caso del flip-flop tipo D, lo que tengo es lo siguiente, que él va a operar así. Si es que mi entrada T es igual a 0, el estado se va a mantener. Vale decir, si es que mi estado actual es 0, en el estado siguiente va a ser 0. Si es que mi estado actual es 1, en mi estado siguiente va a ser 1, ¿cierto? De hecho, los tengo escritos acá. Si el T es igual a 1, se invierte. ¿Ya? Pueden ver acá en la tabla que vi todas las combinaciones. Y dijimos, cuando T es 0, cuando T es 1. Si es que el Q es 0, el estado siguiente va a ser 0. Si es que el T es 0 y el Q es 1, ¿cierto? Lo que va a hacer es mantener, según lo que nos dicen acá. Así que el estado siguiente va a ser 1. Si tenemos que el T es 1, lo que va a hacer es invertir. Así que pueden ver que si el Q es 0, va a pasar a 1. Y si el Q es 1, va a pasar a 0, invirtiendo, ¿cierto? A partir de eso, nosotros construimos este mapa de Carnot para realizar una simplificación. Vimos que en realidad se comportaba de esta forma la función de salida, que se corresponde al estado siguiente, y que de hecho es igual a una puerta XOR, ¿cierto? O sea, la suma exclusiva de T y Q, que nos quedó acá. ¿Qué definimos después? Definimos el flip-flop tipo SR, que tenía esta tabla de transición, donde vemos que ahora tiene dos entradas, y según el estado de esas dos entradas, vemos que pues, si están las dos en 0, va a mantener el estado, ¿cierto? Ese va a ser su estado siguiente. Si es que las entradas son 0, 1, va a pasar a 0 el estado siguiente. Si es que las entradas son 1, 0, va a ser 1. Y si es que son 1, 1, va a ser un estado indefinido, que no sabemos lo que ocurre, por tanto nos ocupa. Usando el mismo método anterior, obtuvimos la función de salida, ¿ya? Que en realidad lo que hicimos acá, yo creo, nuevo, sería simplemente el asumir que esas X son unos para nuestro caso, porque nos conviene. ¿Ya? ¿Alguna duda o comentario? Hoy nos pasamos, de hecho, como 8 minutos. Voy a guardar esto. Nos quedaría entonces para mañana ver el JK y ver algunos ejemplos de cómo vamos a ir trabajando, ¿ya? Que ahí, créanme que se va a hacer más accesible, ¿ya? Porque al principio esto es algo abstracto que se crea, ¿cierto? A partir de otros elementos para cumplir algunas funciones nuevas. Y toma en cuenta ahora el estado inicial, la temporalidad también empieza a influir, ¿cierto? Mm. Claro, según lo que nos informaron hoy día, no habrían clases. Igual nosotros oficialmente mañana le vamos a dar esa información, pero sí, no habrían clases. Bueno, les agradezco que estuvieran hoy aquí. Espero que todo, ojalá se solucione pronto, ¿ya? Y para conveniencia de todos los integrantes del curso, de ustedes mismos, de los profesores también, ¿cierto? Así que chao, chao, que estén muy bien.